Hola a todos los amigos y a todos los alumnos del Instituto de Formación Profesional CPU. Su amigo de siempre, el ingeniero José Ruiz Ramírez, va a mostrarles los conceptos básicos del lanzamiento parabólico aplicados a una planilla electrónica. En primer lugar, vamos a ver acerca del lanzamiento parabólico. Vamos a conocer, por ejemplo, algunas características de este lanzamiento. Cuando se lanza un objeto o un cuerpo con un ángulo determinado con la horizontal, se produce un lanzamiento parabólico que va a tener más o menos esta figura, y vamos ahora a analizarlos en la planilla electrónica, cómo nosotros podemos plantear todas las variantes que puede tener este lanzamiento parabólico. Por ejemplo, conocer cuál es su altura máxima a la que llega el cuerpo cuando es lanzado en forma, formando un ángulo con la horizontal. ¿Cuál es la altura máxima que va a alcanzar ese cuerpo? Vamos a ver ahora nosotros cómo aplicar en Excel esta fórmula de la altura máxima. ¿Cuál es el alcance máximo que va a tener un cuerpo cuando es lanzado parabólicamente, con un movimiento parabólico, y va a llegar a una distancia desde el punto de origen al punto de llegada nuevamente al piso? ¿Ok? Y también el tiempo en que va a demorar en alcanzar la altura máxima. Quiere decir que el cuerpo sale de este punto y llega a este punto, digamos, de altura máxima en un tiempo determinado. Para eso vamos a aplicar las fórmulas. Vamos a aplicar las fórmulas del tiempo en alcanzar la altura máxima, de la altura máxima, de la distancia máxima o alcance máximo que tiene ese cuerpo al ser lanzado en forma parabólica. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros también vamos a analizar en este video acerca de cómo plantear la relación entre el alcance y la altura en todo instante del movimiento parabólico. Quiere decir que este cuerpo, al ser lanzado a través de esta trayectoria va a tener leyes de la física que van a justamente relacionarse entre la altura y la distancia horizontal que tiene ese cuerpo en todo momento, a través de esta fórmula que le estoy mostrando aquí, que vamos a ver cómo se realiza en el Excel. ¿Ok? Bueno, los cálculos, por ejemplo, vamos a tenerlos acá. Vamos a hacer los cálculos de lanzamiento parabólico, donde ustedes van a tener algunas digamos, variables que vamos a ir movilizando, que vamos a ir planteando en ya cada una de las celdas que vamos a trabajar. ¿Ok? Para esto yo ya he construido esta planilla, por ejemplo, en un lanzamiento, digamos, de movimiento parabólico, con diferentes velocidades, con diferentes ángulos, digamos, van a ser, digamos, va a haber una altura máxima en cada uno de los lanzamientos. Por ejemplo, para la velocidad de 250 metros por segundo a un ángulo de 15 grados, vamos a tener una altura máxima de 213,61 metros. Un alcance máximo de 3.188,78 metros. Y el tiempo que va a demorar va a ser de 6,60 segundos. ¿Ok? Cuando nosotros planteamos otra velocidad, por ejemplo, una velocidad de 1500 metros por segundo a un ángulo de 90 grados, encontraremos la altura máxima, encontraremos el alcance máximo, encontraremos el tiempo máximo en cada uno de estos casos. ¿Ya? Ok, vamos a ver ahora, vamos a ir desarrollando en Excel toda esta planilla. Primeramente vamos a irnos aquí en la hoja de velocidad constante, vamos a darle botón derecho y vamos a insertar una nueva hoja de cálculo.
Vamos a aceptar y vamos a ponerle, en este caso vamos a ponerle cálculos, perdón, en este caso práctica, porque vamos a realizar justamente la planilla que está en estos momentos ya desarrollada con estas fórmulas que están viendo ustedes aquí, que lo vamos a plantear aquí. Bueno, en primer lugar tenemos los títulos que vamos a tener. En realidad todos estos títulos vamos a hacer nosotros simplemente un copiar y pegar. Vamos a copiar siempre para cuando ustedes quieran copiar una planilla entera con las columnas, digamos que ya se han definido, van a hacer un clic aquí en la esquina, con botón derecho van a copiar y vamos a pasarlo en cálculo práctica aquí en esta nueva hoja, botón derecho pegar, ¿ok? Para nosotros los datos en realidad que tenemos serían la velocidad y sería el ángulo en grados sexagesimales y el ángulo en radianes. Quiere decir que estos mismos ángulos que hemos preparado, que hemos dado de datos, lo vamos a convertir en grados, en ángulos en radianes para poderlos llevar a la fórmula. Correcto, entonces quiere decir que todas estas columnas que están aquí, nosotros lo vamos a borrar y vamos a ver cómo hacer las fórmulas en cada uno de los casos, ¿ok? Correcto, entonces, primeramente calcularemos el ángulo en radianes de cada uno de estos ángulos que nos están dando. Ya tenemos como datos las velocidades con las que puede salir, con las que puede, digamos, ser disparado un objeto a través de la velocidad y a través de un ángulo A, que en este caso sería ángulo A, que va a ser el ángulo de lanzamiento. Entonces, ese lanzamiento va a provocar un movimiento parabólico donde ustedes justamente van a ahora apreciar cómo nosotros podemos realizar en Excel todos los cálculos para diferentes velocidades y para diferentes ángulos, ¿ok? Bueno, correcto. Vamos a calcular primeramente el ángulo dado, que se nos da de dato, en radianes, a través de la fórmula que ustedes ven acá arriba, que dice el ángulo en grados sexagesimales por 3,1416. Le vamos a poner un aproximado al número pi. Ustedes saben que el número pi es 3,14, 15, 9 y picos, pero vamos a redondear. En todo caso, vamos a hacer igual. Vamos a irnos aquí en el ángulo, multiplicamos por la constante pi, que sería 3,14. Vamos a ponerlo en forma manual, 3,1416, y vamos a dividirlo entre 180, ¿ok? Entonces le damos Enter y vamos a tener ya, en este caso en radianes, si es en 0 grados sexagesimales, 0 grados radianes. Entonces vamos a 0 radianes, pero no es grados radianes, sino 0 radianes. Ok, vamos a estirar las celdas y ya vamos a tener los ángulos todos en radianes. Ok, fíjense ustedes que para 180 grados él nuevamente vuelve a tomar el valor de 3,1416, que vendría a ser pi, porque pi radianes vendría a equivaler a 180 grados sexagesimales. Correcto, entonces esto nos confirma de que nuestra fórmula está perfecta. Vamos ahora a hacer la altura máxima en metros de acuerdo a los datos que tenemos, a la velocidad y al ángulo en grados sexagesimales que hemos convertido en radianes. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver altura máxima, vamos a ver de acuerdo a nuestra fórmula. Fíjense acá ya he puesto la fórmula, he traído de aquí del gráfico que he traído la fórmula que va a ser la siguiente. Dice que la altura máxima para alcanzar, que alcance el cuerpo al ser lanzado con una velocidad y un ángulo A, una velocidad B y un ángulo A, vendría a estar dado por el producto de la velocidad por el seno del ángulo, pero en radianes. Luego, todo ello elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser la altura máxima y lo vamos a plantear en nuestros cálculos. Vamos a ver en la página de cálculos práctica, vamos a plantear la fórmula. Ya tenemos aquí la fórmula de la altura máxima. Bueno, vamos a hacer igual.
Vamos a ponerle el doble paréntesis. Y para esto nos dicen que es la velocidad. La velocidad, el dato de velocidad la tengo acá. En este caso, la velocidad que va desde 0 hasta 3000. Entonces, velocidad multiplicado por el seno. En este caso voy a poner la función seno. Ya he puesto aquí la función sin, porque la función sin digamos, es la misma función seno en Excel que es en el idioma español. Y en el idioma inglés, el programa Excel va a tener el nombre del seno es sin, el seno del ángulo. En este caso, doble clic en seno, en la función seno. Vamos a decir, tenemos acá la fórmula de los grados, digamos ya convertidos en en radianes, aquí. Entonces ya directamente le damos aquí en ángulo en radianes. Y luego cerramos los paréntesis y elevamos al cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos elevado al cuadrado. Cerramos otra vez el paréntesis y luego dividimos entre dos veces la gravedad. Entonces vamos a abrir un paréntesis y ponemos 2 multiplicado por la gravedad. Fíjense ustedes que la gravedad la tengo aquí ya como una constante. Entonces le voy a dar clic nomás aquí, la constante 9,8, que va a ser la gravedad. Y luego simplemente ya me queda cerrar el paréntesis. Acá ustedes ven que se cierra el paréntesis. Y vamos a cerrar el paréntesis aquí. Ya tenemos ya hecha la fórmula. Y vamos a simplemente darle Enter. Vamos a tener ya la altura máxima para 0 grados, lógicamente, para velocidad 0 va a ser 0. Pero ahora, cuando estiramos, por ejemplo, cuando copiamos las otras celdas, lo que vamos a tener es un pequeño inconveniente. Fíjense, ustedes van a estirar aquí y en esto me va a salir división por 0. Entonces, ¿por qué me ha salido eso? Voy a retroceder, voy a deshacer y voy a decirle que la gravedad, en este caso en la fórmula, que es la celda D21, acá está la celda D21, en la fórmula, tome un valor absoluto, quiere decir, D1, no era D21, sino D1, tome un valor absoluto, con la tecla F4 yo bloqueo esa celda para que todas las otras celdas ya puedan reproducir la fórmula. Vamos ahora a estirar aquí las celdas y vamos ya a tener nuevamente ya las alturas máximas para las diferentes variables. Por ejemplo, para una velocidad de 1500 metros por segundo, ¿verdad? A 90 grados, nuestra altura máxima será esta cantidad, que sería de 114.795,92 metros. Ahora vamos a ver el alcance. Para el alcance, para la fórmula alcance también lo tenemos acá ya en la fórmula. Vamos a achicar un poquito el zoom para poder visualizar también Fíjense ustedes que siempre todas las fórmulas van a ir, digamos, acompañados, siempre va a estar presente la gravedad, tanto en la altura máxima como en el alcance máximo y como en el tiempo máximo, ¿correcto? Bueno, vamos a hacer la fórmula, entonces hacemos siempre el igual para empezar una fórmula. Vamos a darle doble paréntesis, velocidad al cuadrado. La velocidad tenemos aquí en A5 y elevamos al cuadrado. Ahí está elevado al cuadrado, cerramos el paréntesis. Vamos de acuerdo a nuestra fórmula que tenemos acá. Entonces sería multiplicado por el seno otra vez. Vamos a tener seno. Fíjense usted, cuando escribo la S y la E ya me aparecen varias opciones. En este caso seno. Y voy a abrir el paréntesis. O sea, automáticamente ya en realidad se abre el paréntesis. Y tenemos 2 por el ángulo al cual fue lanzado el objeto. En este caso ya lo tenemos, toda esta frase, toda esta zona de aquí ya está, digamos, desarrollada acá en el ángulo en radianes. Entonces le damos clic simplemente allí en esa celda C5, que sería el ángulo en radianes, y cerramos el paréntesis, cerramos el otro paréntesis
Luego dividimos entre la gravedad. La gravedad, no se olviden darle un clic aquí y darle F4. F4 que nos va a servir para poder bloquear esa celda. Y que todas las otras celdas puedan referenciarse en forma absoluta a esa celda. Ok, vamos a darle Enter, ya tenemos allí. Y simplemente ahora vamos a llevar acá. Ok, ya está, estiramos todo. Y los alcances, en algunos casos ustedes se dan cuenta de que el alcance va creciendo a medida de que el ángulo también va creciendo. O sea que va llegando a ser, digamos, más amplio el alcance, pero en un momento empieza a decrecer. Cuando el ángulo va creciendo, ya él va decreciendo hasta llegar a prácticamente cero. Digamos, esta celda ya es mínimo, ¿verdad? ¿Por qué razón tenemos, digamos, un valor mínimo acá que debería ser cero en realidad? Es porque los valores de los ángulos en radianes que nosotros estamos teniendo aquí, ¿verdad? Digamos, tienen 4 decimales o prácticamente 3 decimales, algunos. Entonces allí va a haber un redondeo, por eso que este debe salir en realidad 0 exactamente en forma ideal. Y también por la división por 9,8 que también genera algunos decimales que van a tener algunos residuos decimales que van a influir en este valor. Pero en este valor, digamos, ya va a ser 0 y el alcance empieza a ser negativo porque el ángulo también empieza a crecer desde 90 grados hasta 180 grados. Correcto. Ahora vamos a ver el tiempo máximo. Vamos a hacer la fórmula también. Ya lo tenemos acá. Igual, abrimos el paréntesis. Velocidad, que siempre estamos marcando acá la velocidad, por el seno. Vamos a ver, seno. Doble clic. Del ángulo. Acá el ángulo, no se olviden que A por pi sobre 180 es el ángulo en radianes. Entonces le damos clic aquí y cerramos el paréntesis una vez y el segundo paréntesis para cerrar todo el paréntesis de la zona del numerador dividido entre la gravedad, que sería aquí, con la tecla F4. Correcto. Enter allí y ya tenemos entonces la fórmula. Vamos a copiarlas en todas las celdas a través de estirar la celda ya calculada. Fíjense que el tiempo máximo son números bastante pequeños con relación a los alcances y a las alturas máximas. El tiempo numéricamente son mucho más pequeños, entonces vamos a ver que en nuestros gráficos prácticamente el tiempo va a salir casi una recta comparado con los otros valores del alcance, de la altura, perdón, y del alcance máximo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos desarrolladas todas digamos, las etapas, las variables que hemos querido calcular. Ok. Bueno, en este caso ya tenemos los valores que deben coincidir, realmente deben coincidir exactamente con los ya calculados. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, para una velocidad de 2000 y el ángulo de grados hexagesimales de 120, me va a dar una altura máxima de 153.060,36. Vamos a ver, aquí en este caso también, de 2000, 120 y una altura máxima de 153.060,36. ¿Ok? Están exactamente igual los dos valores, quiere decir que nuestros cálculos han salido perfectos. Correcto. Bueno, ya tenemos entonces, ya en este caso, el cálculo para diferentes velocidades y para diferentes ángulos. Vamos a ver ahora qué pasaría si la velocidad permanece constante y los ángulos son los que cambian. Entonces aquí les he preparado también otra hoja donde les muestro, por ejemplo, para una velocidad de 250 metros por segundo, ¿verdad? Vamos a arreglar un poquito acá porque este tiene que ser metros por segundo. Ok, metro por segundo. También de repente aquí en nuestra cálculos práctica también está por segundo. Ok, ya tenemos acá metro por segundo que va a ser la velocidad
inicial, o sea, la velocidad realmente no va a ir variando, va a permanecer constante y los ángulos van a ir variando. Vamos a ver qué sucede con estos cálculos, ¿no? Para este caso, vamos a crear otra vez una hoja nueva. Vamos a insertar una hoja de cálculo y le vamos a llamar, a ver, vamos, velocidad constante. En este caso le voy a poner práctica, ya que va a ser una velocidad, digamos, una hoja nueva que vamos a calcular para nuestra velocidad constante. Otra vez vamos a hacer un clic, botón derecho, vamos a copiar y vamos a pegar aquí en la esquina de la planilla y vamos a eliminar todos nuestros cálculos. Los ángulos en radianes ya no necesitamos eliminarlo porque ya va a ser un dato que ya sabemos que se ha producido por esta fórmula. Lo que vamos a calcular ahora son las nuevas alturas y vamos a también a tener, fíjense ustedes, que al calcular la altura máxima, alcance máximo, tiempo máximo, nosotros ya no necesitamos hacer las fórmulas porque traemos de la página de cálculos prácticos es la misma fórmula. La fórmula no cambia. Entonces, estas tres fórmulas que hemos realizado aquí, nosotros lo vamos a copiar simplemente con control C y lo vamos a pegar aquí en la página velocidad constante práctica. Vamos a pegarlo aquí otra vez. ¿Ok? Entonces ya hemos pegado. Ya tenemos las fórmulas. Y ahora fíjense ustedes que simplemente le pueden hacer también doble clic. Entonces va a aparecer automáticamente cada uno de los cálculos para todas las filas. Fíjense ustedes que acá tenemos la altura máxima a medida de que la velocidad permanece constante y el ángulo va variando de 15 grados en 15 grados hasta llegar a 80 grados, a 180 grados. Entonces vamos a tener aquí la altura que va a ir también creciendo y después empieza a decrecer nuevamente, ya que digamos, el ángulo también va llegando a su máximo, que es 90 grados, y después va declinando nuevamente, y las alturas máximas van disminuyendo nuevamente. En el caso del alcance máximo, vamos a ver también que va aumentando el alcance máximo, llega a un punto donde vuelve otra vez a disminuir, a llegar a un casi cero, o sea, cero en el caso de que el ángulo sea ya 90 grados, y prácticamente es realmente la distancia cero, ¿verdad? Ya que debido a los cálculos de repente de las divisiones entre una fracción de 9,8 que han, digamos, resultados con fracciones decimales, entonces no da exacto, pero realmente esto es prácticamente cero. Entonces, aquí en esta zona de 0 a 90 grados se producen todos los valores que también se vuelven a repetir después de los 90 grados, los mismos valores, pero fíjense ustedes de que son, digamos, con signo negativo, ya que están a la izquierda del eje de coordenadas, del eje de abscisas, mejor dicho, del eje X, que van a ir tomando los valores del lado izquierdo. ¿Okay? En el tiempo máximo va a ir también, en este caso, creciendo hasta cierto punto y después va a venir decreciendo nuevamente hasta llegar a un tiempo máximo de 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ángulo va a ser prácticamente 0 y 180 grados. El tiempo máximo de alcanzar la altura máxima va a ser 0, ya que la altura máxima también viene a ser 0. Entonces, si la altura máxima es 0, el tiempo máximo también es 0, porque el tiempo máximo es el tiempo en el que nuestro cuerpo, nuestro objeto, que es lanzado con una velocidad y un ángulo, entonces el tiempo máximo se refiere al tiempo que demora en alcanzar la altura máxima. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces ahora hacer un pequeño gráfico, porque fíjense ustedes, en este caso ya en la hoja
velocidad constante y en la hoja velocidad constante práctica, nosotros no tendríamos que tener estos gráficos ya en este caso en la práctica, porque quiero mostrarles cómo van a realizar el gráfico. Por ejemplo, si queremos saber de acuerdo al ángulo, ya que la velocidad permanece constante, el ángulo y la altura máxima, ¿cómo se comportaría un gráfico que nos pueda ilustrar estas dos columnas, estas dos series de valores? Entonces simplemente nosotros lo vamos a seleccionar el ángulo y con control, presionando control sin soltar, vamos a seleccionar la columna de las alturas máximas. Una vez que tenemos ya esas dos columnas seleccionadas, vamos a ir en insertar y vamos a pedirle que nos dé, a ver, puede ser los gráficos recomendados de acuerdo a los datos que él, digamos, reconoce, que él detecta. Nos va a recomendar, en este caso, vamos en gráficos recomendados y nos va a recomendar, por ejemplo, los gráficos, en este caso, damos un clic, un gráfico de dispersión, en donde va a mostrar todos los puntos que va a ir tomando ese movimiento. En este caso, fíjense ustedes que a medida que los ángulos van a ir creciendo en el lanzamiento, o sea, aquí en los gráficos hemos visto, a medida que va creciendo digamos, el ángulo, entonces también la altura va a ir creciendo hasta llegar a un punto y después va a ir decreciendo nuevamente hasta convertirse en una altura cero. Entonces fíjense ustedes que aquí se demuestra el movimiento parabólico de ese cuerpo. La altura va a tomar un gráfico tipo parábola donde justamente nos está ilustrando cómo va a ser ese movimiento. ¿Ok? Bueno, entonces ya que he tomado este modelo de gráfico de dispersión, voy a aceptarlo y voy a venir a colocarlo acá. ¿Ok? Ya lo tengo ahí colocado. Voy a ponerlo un poquito más abajo, debajo de la fórmula correspondiente. Bueno, entonces lo dejo allí y le voy a hacer de repente aquí en formato. Ustedes van a entrar y van a darle, por ejemplo, cualquier color que ustedes quieran darle. Y a mí me gusta, ya que tengo en la hoja anterior de Excel, que es la velocidad constante, voy a ponerle acá, en este caso, otro colorcito. Vamos a ponerle un color verde para que sea diferente a lo que tengo acá. Porque acá en velocidad constante, la hoja velocidad constante, tengo también los gráficos este color azul. ¿Ok? Acá le he puesto un color verde para diferenciarlo, para de todas maneras, digamos, variar un poquito. Bueno, vamos a ver el alcance. A ver, ¿cuál va a ser la forma de graficar tanto el ángulo que va variando con el alcance, ¿no? Entonces nosotros vamos a marcar de aquí hasta este punto y con control vamos a marcar también la otra columna. Vamos a marcar esta otra columna y vamos a tener ya el ángulo y el alcance máximo. La misma forma de hacer el gráfico. Insertamos gráficos recomendados y luego vamos a tener ya el gráfico también de dispersión, pero fíjense ustedes cómo varía. Este hace un movimiento parabólico y su gráfico es un movimiento tipo, o sea, un gráfico tipo sinusoidal. ¿Ok? Vamos a darle a aceptar. Llevamos otra vez el gráfico que queremos. Vamos a tener ahí la altura máxima debajo de la fórmula. Vamos a ponerle otra vez el diseño y vamos a ponerle, perdón, en formato. Vamos a darle el color, nuevamente verde. Y ahora calcularemos el gráfico entre el tiempo máximo y el ángulo. Entonces vamos a marcar el ángulo otra vez con la tecla control y el tiempo también. Vamos a marcar los dos juntos y vamos a darle otra vez en insertar y gráficos recomendados y elegimos otra vez el gráfico. Fíjense que también hay otro tipo de gráficos, ¿ve? Que también nos ilustran casi lo mismo. En este caso el más adecuado sería el de dispersión, ya que nos muestra en forma bastante efectiva o en forma bastante ilustrativa el tipo de movimiento parabólico, ¿correcto? Aceptamos y vamos a llevar ya nuevamente nuestro gráfico al costado
y vamos a darle el correspondiente formato con el color que queremos. Ahí. Ok, listo, ya tenemos, fíjense ustedes, los gráficos que nos van a ilustrar. Por ejemplo, la altura máxima, fíjense este movimiento, fíjense el alcance máximo, cómo va variando, de acuerdo al ángulo que nosotros vamos teniendo en el eje X y en el eje X de la altura, en el eje X del alcance, en el eje X del tiempo máximo, ¿correcto? Entonces se demuestra bastante gráficamente ya de qué se trata este movimiento. Lo mismo haríamos con el ángulo constante. En este caso, fíjense ustedes cómo salen los gráficos. ¿Ven? Los gráficos que van a ilustrar la altura máxima, el alcance máximo y el tiempo máximo. Entonces ustedes se dan cuenta que son tipo de movimientos. Aquí he variado, he puesto ya unos gráficos tipo digamos barras o columnas, donde ustedes van a ver la diferencia entre cada uno. ¿Ok? La misma forma de hacer los gráficos, simplemente seleccionar el ángulo, los ángulos, perdón, marcar con la tecla control, en este caso, disculpen, en este caso la velocidad es la que varía, entonces vamos a marcar desde la velocidad y la altura máxima, por ejemplo. Los ángulos se están manteniendo constantes, 30 grados en este caso, porque ahora estamos trabajando con ángulos constantes. Entonces la misma forma estaríamos haciendo nosotros para aumentando una hoja más y luego borrando estos valores, pero en realidad ya sabemos cómo hacer las fórmulas y sabemos cómo hacer los gráficos. Lo que les quiero mostrar ahora, por ejemplo, aquí en el caso de qué pasa con el movimiento parabólico, cómo demostramos un movimiento que realmente es parabólico con las fórmulas que tenemos. En este caso tenemos la fórmula en Y en función de X, significa el eje Y en función del eje X. Entonces aquí en este caso ustedes van a decir, van a tener el eje Y que va a ser digamos, la función parabólica, el eje X que va a tener toda esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Entonces van a realizar toda esta fórmula y luego van a llevar aquí, en este caso fíjense, ya lo tengo acá realizada la fórmula. Ustedes simplemente, si quieren practicarla, lo hacen así, porque esta es la fórmula del alcance en todo instante del movimiento con respecto a la altura. Por ejemplo, quiero saber en este punto, ¿cuánto es el alcance? 2000. ¿Y cuánto es la altura? Estaría siendo también cerca de 2200, 2200 por ejemplo acá. Entonces el punto, fíjense ustedes que me da ahí, me muestra el serie I dice punto 2000, entonces dice 2000 es la primera coordenada, ¿verdad? Y 2209 sería la segunda coordenada en I. Entonces ya tenemos aquí digamos, las alturas con respecto a las distancias de cada punto. Cada uno de los puntos tiene esta fórmula que está acá. Esta fórmula un poco larga, entonces ustedes lo van a practicar. Yo ya lo hice acá, simplemente lo hago. En algunos casos, fíjense que tienen que utilizar el F4, ya que en algunas celdas que van a utilizar, como por ejemplo el ángulo constante de grados, por ejemplo, en este caso, digamos, señalizado de repente 60 grados, he dicho que la velocidad va a ser 250, he mencionado a la gravedad como 9,8 como una constante y pi a 3,14. Entonces la fórmula se va a hacer todo en relación a estos valores. Acá ustedes tienen toda la relación en forma a toda la fórmula en relación a los valores que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, y como les decía, la forma de hacer el gráfico simplemente es seleccionar todos los valores del eje X. Vamos a seleccionarlo más o menos hasta 6000 metros. Y con la tecla control también seleccionamos, presionando el control sin soltar, seleccionamos todos los valores de
digamos, del eje Y. Entonces nos vamos otra vez aquí en insertar gráficos recomendados y automáticamente fíjese cómo nos va a salir este gráfico, este otro gráfico, este gráfico, todos los gráficos que nos van demostrando cómo va a variar el eje Y con respecto a la función parabólica, que es la función Y, con respecto a la variable X. Entonces nosotros ya podemos elegir cualquiera de los casos, cualquiera de los tipos de gráfico y lo vamos a aceptar. Por ejemplo, al elegir eso, lo vamos a aceptar. Vamos a colocar este gráfico un poquito más abajo para diferenciarlo del otro. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos ya los gráficos. Perdón, acá se fue un poquito más lejos. Y ya tenemos acá el gráfico que queremos que nos muestra justamente los valores de la función parabólica, cómo va a la función parabólica. Fíjese, viene por toda esta parábola. Supongamos que acá hay un vacío, entonces continúa el movimiento parabólico. ¿Ok? Bueno, les agradezco por su atención y bueno, les invito a seguir viendo mis videos. Este documento, esta demostración le puede servir a los chicos que están en el colegio, que están haciendo un trabajo de investigación de física, por ejemplo, y sus profesores les encargan un trabajo en el cual tienen que demostrar las funciones, la función parabólica del movimiento parabólico, ¿ok? Del movimiento de lanzamiento con una velocidad dada y con un ángulo dado. Correcto. Bueno, me parece que hasta aquí está bastante bien nuestro video. Espero lo hayan visto todo y también lo apliquen en sus tareas escolares o universitarias. Muchas gracias. Otra vez se despide de ustedes el ingeniero José Ruiz Ramírez a sus órdenes para todos los estudiantes que quieran venir a tomar las clases de refuerzo, tanto de, digamos, de física como de matemáticas. Los invito y los espero en nuestro local. Ya ustedes saben nuestra dirección, que estamos en el Centro Asunción, Estados Unidos, casi Fulgencio R. Moreno, la numeración 824. Muchas gracias y muy amables de su parte.